Queridos amigos y excelentes enemigos que tanto estimulan en esta labor. Hoy vamos a tocar un tema y recordando el anterior que propongo ver, porque además mucha gente lo ha considerado el mejor de mis videos. Para mí el mejor son los del Capitolio. Sinceramente que fueron dos. Para mí ahí hay un resumen, hay una información muy espesa que conduce a comprender mejor la desgracia de Cuba. Pero bien, dejando eso a un lado, propongo ver el video anterior donde varias voces dicen que Fidel fue de la CIA. O de alguna manera lo dan a entender, ¿no? Que hay una colaboración, que hubo un complot, una conspiración, que a mí esa palabrita me cae, no me gusta, sobre todo porque la misma agencia de indigencia de los Esclavos Unidos se encargó de inventar aquello de teorías de conspiración cuando ellos sacaron de escena a Kennedy, incluso de muchas maneras, dejando entender que fue Fidel el que lo hizo. Es decir, ya con eso le estaban dando a Fidel una popularidad alucinante, como en este video que hoy vamos a analizar, al final se la dan al G2 cubano. Pero todas estas cosas están conectadas, todas estas cosas guardan una relación muy importante. Recomiendo ver aquel video, el anterior a este, que hoy tocaba otro, pero preferí depurar este tipo de video, porque este video que hoy vamos a analizar lo iba a poner en el otro, pero como tiende a confusiones, que es una confusión en realidad, y que es el que le sirve al cipayo y a muchos elegantes para quitarle culpa a los Estados Unidos en la desgracia de Cuba. Entonces, como no quería salir del hilo que me mantenía en el anterior, pues decidí que este merecía un repaso aparte. Este video que vamos a ver culpa completamente a Whelan. Ya aquí van a escuchar su nombre, cosas que no son mentiras. Un personaje muy oscuro que también ayuda a los que estas cosas traman, a los que estas cosas quieren mostrar, como la gran investigación, ayuda el hecho de que el hombre fuera homosexual. Ya con eso ganan gran parte, porque bueno, somos parte de un pueblo que odia o que desprecia a los homosexuales. Incluso también en ese orden se ha hecho experimentos con los cubanos, también de ponernos homosexuales en determinados puntos para ver cómo reaccionamos después de una labor tan amplia que se hizo contra ellos en Cuba por parte de Fidel. En ese tema también incursionó alguna vez, pero no vamos a desmigajar eso ahora. Vamos a desmigajar en este caso este video donde el coronel Rogel Rojas trata de llegar a un programa de televisión, un programa muy efímero para un contenido tan amplio, pero se ve también que el que conduce el programa tiene miedo, porque estos temas en los Estados Unidos no cuadran donde quiera, y más que se ve que el video tiene sus años. Además ya el coronel este falleció lamentablemente. Para mí me encantaría que este tipo de elementos vea estas cosas y que traten de salirme al paso, pero no pueden, aunque estuviera vivo no podía. Ya también tengo un video por ahí de Whelan, que me lo inspiraron unos muchachos que perfectamente hacen un buen programa. Yo le llamo programa a lo que es un programa, y lo que trato de hacer llamo desprogramación. Aunque bueno, esos muchachos pues nada, caen bien ahí en las redes y hacen
hacen su labor y bueno, es como quieran interpretarlo. Ni siquiera lo veo que lo hagan con las ganas de desinformar. Creo que más bien estas cosas, cuando se tienen muchas visualizaciones, dan dinero. No es mi caso, al contrario, este sitio está estancado, este sitio está limitado, este terreno de nadie. Basta con ver los temas tan importantes que aquí se tratan. Lo que ocurrió en Cuba, donde se trata, es aquí. El exilio, en su mayoría los exiliados que están metidos en estas cosas, pues están en el ojo del huracán y no se pueden mojar algunos, y otros pues ya le cogieron el truco a la entrada de dinero que da el mentirle a los cubanos, el entretener a los cubanos, porque los cubanos somos niños. Los cubanos nos inyectaron para que viviéramos en una eterna infancia. Así lo llevamos y así estamos. Y una de las pruebas es este video que vamos a desmigar. El video dura en realidad 5 minutos y medio, pero haré como hice con el anterior, de intervenir en determinados puntos para ofrecer mi punto de vista con la lupa puesta para decir dónde este tipo miente y quién era en realidad este tipo. Que claro, ya cuando te dicen coronel de Batista, del BRAC, ya tú te crees que estás ante un campeón del mundo, que es imposible que te mienta, pero no analizas qué fue lo que el BRAC era, qué fue lo que hizo y cómo lo hizo y dónde lo hizo y qué hacía para Batista. Es bueno que lo diga, ya que estamos aquí. El BRAC significaba Buró para la Represión de Actividades Comunistas. Esto era un apartadito que tenía Batista entre su gente. Entonces, claro, cuando un elegante escucha eso, lo primero que le viene a la mente del elegante es: no, Batista reprimía las actividades comunistas. En primer lugar, nadie le pondría a un cuerpo el nombre de represor, es decir, la palabra represión no la utilizarían. Podían utilizar otra, buró para investigar actividades comunistas, cualquier cosa de esa, pero no así directamente de reprimir. Pero claro, eso le serviría después a Fidel en el futuro para que los anormales pensáramos que verdaderamente Fidel fue un campeón del mundo porque hizo lo que hizo, y teniendo Batista un buró para reprimir esas actividades. ¿Quién fue quien legalizó el Partido Comunista en Cuba? Batista. ¿Quién fue el que le permitió a los soviéticos embajada en Cuba? Batista. ¿Con quién gobernaba Batista? Con los comunistas y con los Díaz Balart. Las veces que gobernó, porque Batista entró en el 33 y ya era el dueño de Cuba. Es un sargento ahí que se hizo coronel en un día y ya era el dueño de Cuba, después se hizo general. Además colombiano. Uno escucha esto y lo que tiene uno que pensar es que ese buró para la represión de actividades comunistas, al primero que tenía que meter preso era Batista. Pero nosotros no lo pensamos así. Nosotros queremos ver que todo el mundo era comunista, menos Batista. Esta gente, ninguno es comunista, simplemente que gobiernan con los comunistas y se acoplan a lo que se le dicta desde los Estados Unidos, desde la agencia que ha puesto el comunismo por todas partes del mundo. Además, en uno de los pocos lugares del mundo donde el comunismo funcionó fue en Cuba, pero no se lo decían al pueblo. Y luego analice usted si toda la dirección del Partido Comunista que dirigía Cuba con Batista estaba ahí, quedó intacta, llegó viva y coleando cuando Fidel cogió el poder. Blas Roca era el secretario general del Partido Comunista de Cuba con Batista en el poder, trabajaba con Batista, Carlos Rafael Rodríguez, Marinello y tantos más. ¿Y por qué este tipo no metió preso a esa gente, no los mató? Porque había que dejarlos para Fidel. Todo es un complot. Una de las cosas que me llama la atención de este hombre es que es masón, o era masón. Repito, 1000 veces lo tendré que repetir.
Hay masones buenos y masones malos. Los masones no saben que sobre el grado 33 está la maldad. Hacer estos videos para mí es muy difícil, sobre todo en unos cuantos donde tengo que tocar peculiaridades del cubano, porque los cubanos somos seres muy complejos. Somos seres con muchos problemas, tanto en la cabeza como en la piel, como en la familia, en las amistades, posibles vicios o costumbres, singularidades. Las regiones también tienen que ver. Es muy difícil hacer este tipo de labor sin ofender a alguien, pues a mí no me gusta ofender a nadie. Yo pensaba que era el tipo que más amigos podía tener en el mundo, y lo que me ha llenado de enemigos con estas cosas, tanto de dentro de Cuba como de fuera. Este tipo de video que vamos a ver hoy es el que le gusta a los cubanos, porque exculpa, exonera de responsabilidad a los Estados Unidos con el caso cubano. Como si la dirección de los Estados Unidos fueran unos niños buenos que cualquiera puede engañar en este mundo. Así es como los cubanos quieren ver a la dirección de los Estados Unidos, como que no se percató de que Fidel les estaba poniendo el comunismo en Cuba. Y no es así. Ahora voy a otra parte. Ya hablaba de Batista en Cuba. Ahora voy a otra parte. ¿Quién le puso el comunismo a la Unión Soviética? Fueron los Estados Unidos. ¿Quién le puso el socialismo a Alemania? Fueron los Estados Unidos con Hitler, porque Hitler era socialista. ¿Quiénes le pusieron el comunismo a China? 173 estadounidenses, ordenados por el Departamento de Estado. ¿Quién le puso el comunismo a Vietnam? Estados Unidos. ¿Quién le puso el comunismo a Corea? Estados Unidos. Y entonces Cuba va a ser la excepción. Señores, no seamos inocentes, no seamos niños. Hay que pensar un poquito en estas trampas que nos hacen. Y claro, como me dijo un cipayo que una vez me entrevistó, y los muertos de Corea, que si no hay muertos no lo crees. La cantidad de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, destacando por encima de todos los de Normandía, que eso fue un crimen de los Estados Unidos, de echar por ahí a tantos muchachos donde sabían de la cantidad de nidos de ametralladoras que habían allí para serrucharlos. Pero si no hay sangre, usted no cree las cosas. Es decir, las cosas que este servidor habla, si no hay sangre, no sirven, no hay prueba. Es decir, no hay prueba contraria. No, ¿cómo Estados Unidos va a mandar a matar a su gente? Sí, hombre, entonces tú te crees que las torres se cayeron en una coreografía perfecta, una detrás de la otra y de la misma forma. Tú no piensas que dos avioncitos no se pueden fumar todo ese cargamento de hormigón y de hierro, es decir, y dándole por arriba, que de esa manera tan perfecta vaya explotando hasta que llegue abajo. Somos niños, no queremos ver la verdad. Yo comprendo al cubano que a estas cosas le dan miedo, porque es verdad que están en los Estados Unidos la mayoría, ¿no? Y lo peor es el miedo, lo peor es tenerle miedo a estas cosas, por lo que se está dejando para los niños. Y siempre los adultos debemos pensar, tener ese instinto, ¿no?, de proteger a las criaturas. Sin embargo, lejos de protegerlas, lo que les permitimos que entren en esa mano. Vamos a tocar ya al coronel para ir viendo el video y hacer las intervenciones en los puntos que considero que algo debo aportar para que vean. Ya con lo dicho basta, o sería suficiente, pero vamos al meollo de la cuestión, escuchando a este tipo que a mí no me inspira ninguna confianza, y más siendo parte de aquellos de Batista que huyeron. Eso en primer lugar. Yo, si perteneciera a esa gente, a mí nadie me vería la cara. Viviría escondidito con mi señora, mis hijos, nietos, pero hasta el nombre me cambiaba.
porque eso es una de las faltas de respeto más grandes que puede cometer un militar. El de huir está menos justificado que a todos los militares que han servido a Fidel, excepto los que siguen en la Yuma trabajando para Fidel, que son muchos, que son la mayoría. Pero un militar que huye y que deja un país en una desgracia tan grande, eso es un tipo que no tiene respeto por sí mismo, no tiene dignidad, que es lo que es eso, ¿no? Y el tipo, pues nada, fue el payasillo de turno donde quiera que llegaba en los Estados Unidos, simplemente porque fue coronel de Batista, y ya la gente se cree que al haber sido de Batista es lo contrario de Fidel. Y a los verdaderos batistianos, que verdaderamente sabían lo que había, a esos nadie se atrevió en los Estados Unidos de entrevistarlo. Nadie. ¿Por qué? Porque no gustaba su versión, que es muy similar a la que este servidor tiene sobre estas cosas. Y hablar de quién lo puso. Mientras que él me está buscando, tiene aquí un recorte del Bogotazo, Castro, agente del peronismo. Ok. ¿Qué va a mostrar esa fotografía? Este es el hombre que puso a Fidel Castro en el poder, así de sencillo. ¿Quién es este hombre? Se llama en este país William Wayland. En el año 1933 se llamaba Arturo Montenegro. En el año 1938 se llamaba William Arthur Montenegro. Ajá. Y cuando Fidel Castro estuvo en el Bogotazo en el año 48, este señor se llamaba William Arthur Montenegro en la embajada americana en Bogotá. ¿Y de qué forma poner a Fidel Castro en el poder? Porque 7 años más tarde fue el jefe del cuarto piso, el hombre que ordenó todo en Cuba. ¿Cómo del cuarto piso? ¿Qué significa el cuarto piso? El Departamento de Estado americano. Ajá. Es para el piso. El Buró del Caribe lo manejaba este hombre que entonces se llamaba William Wayland. ¿Y de qué forma lo ponen en el poder? Porque había que ir a las montañas. Todo comienza en el 33. Ajá. Somervell, que era embajador americano, ajá, se enamoró de este muchacho, que en ese momento ¿pero tenía... literalmente enamorado o que le caía bien? No, no, de verdad. ¿De verdad? De okay. verdad. Y entonces lo trajo a la carrera diplomática, pero como agregado cultural. Ajá. Y lo mandaron a Brasil. De Brasil estuvo en Ecuador 2 meses. De Ecuador... Ahí podemos oír que el hombre culpa a este tipo completamente, que todo comienza en el año 33. Eso es cierto, que ahí comienza todo, porque el colombiano Rubén Saldívar, matriculado en Cuba por el suegro de Fidel como Fulgencio Batista, dio golpe de Estado a Machado. Eso fue un golpe de Estado, como quiera que lo pinten, al nacionalismo de Machado. Y ahí es que entra Somervell a meterse en los asuntos de Cuba, a poner a Batista. Se supone que sea cierto la relación tenida con este hombre, y si es cierto que ambos eran homosexuales. Por eso lo decía antes, ¿no? Que no tiene nada que ver que fueran homosexuales, aunque sí la mariconada que nos hicieron, que son cosas distintas. Una cosa va por un lado y otra va por el otro. Pero ahí no queda la cosa. Vamos a seguir escuchando para ver las estupideces que dice este tipo, para que la masa crea. Por eso a mí no me inspira ninguna confianza, y menos siendo batistiano, siendo masón. Reitero lo de los masones y mi percepción sobre ese tema, porque no quiero herir a masones que tengo aquí, que ven esto con el mayor cariño del mundo. Aunque si yo fuera masón y supiera que las logias de Cuba, en primer lugar Fidel las permitió por algo, y si yo supiera que están penetradas por RG2, yo ahí no me meto. Si en lugar de masones fueran, la sociedad fuera de homosexuales, ningún cubano se metía en eso para que no le tildaran de que a lo mejor eres homosexual, porque estás entre homosexuales. Pero a ellos no les ha importado y han seguido en su masonería, incluso cabeciduros de que no me importa que lo hayan filtrado. Yo estoy ahí y me da igual lo que se diga de nosotros, y allá el que sea de G2, pero ahí se contagia a todo el mundo, y todo el mundo
termina beneficiando. Nadie se ha preguntado por qué en Cuba hay más logias masónicas que casas del G2, que casas del Partido Comunista. Entonces, señores, aquí hay algo que yo creo que hay un problema, y que me disculpen masones que me han invitado incluso a fiestas muy organizadas, muy bonitas, que me disculpen por estar diciendo estas cosas, pero también cuando yo fui a esas fiestas estas cosas no las sabía, e incluso estuve a punto de hacerme masón, pero estas cosas dicen mucho de este tipo de elementos que tengo que estripar aquí para poder llegar a conclusiones e invitarlos a ustedes a que lleguen también. ¿Pero qué hace él para poder a Fidel Castro en el poder? No, espere, voy. A la posición que ocupó, él es que ordenaba todo. El jefe de él era Roy Robotham. Ajá. Y el otro jefe era Milton Eisenhower, homosexual también. Ajá. Hermano del presidente. Pero no llegaban al presidente la mayor parte de los informes. ¿Hermano del presidente Eisenhower? Sí, señor. Hemos podido ver la mata de la ingenuidad. Cuando el tipo dice que, estando incluso un hermano de Eisenhower, que fue el que puso el comunismo en Cuba, que era el presidente de los Estados Unidos, cuando el tipo dice que un hermano de Eisenhower, que también dice que era homosexual, que además era el hermano que Eisenhower más quería, era el más pequeño y el que Eisenhower tenía como el más inteligente de todos sus hermanos. Entonces, cuando él dice que esta gente no le informaba a Eisenhower de lo que estaba pasando en Cuba, en primer lugar, ¿qué le iban a informar si Fidel no pertenecía a nada? Ni en Cuba se hablaba de comunismo. El único comunismo que había en Cuba era el que había dentro del gobierno de Batista, donde estaba él como representante, como figura del BRAC. No sé si era el jefe, pero pertenecía al BRAC, al buró de represión de actividades comunistas. Fíjense cómo ellos mismos se meten los goles, pero nosotros no lo queremos ver. Y luego se mete con que esta gente no informaban al Departamento de Estado de lo que estaba ocurriendo en Cuba. Cuando el Departamento de Estado, incluso cuando Fidel estuvo en México preso, el Departamento de Estado fue el que ordenó que lo soltaran. Y luego él, como representante de ese buró, como miembro de ese, ¿por qué no reprimió a esta gente? ¿Por qué no informaron a los Estados Unidos sobre estas cosas, sobre el tipo que tenían ahí? Además, ese tipo que iba a ser, ¿qué podía informar él si él no tenía nada que ver con Fidel? Supuestamente, en aquel momento, que sí tenía que ver porque desde Colombia estuvo con Fidel, porque fue de los que apoyó en Colombia a Fidel, quienes le cubrieron la espalda. Que también aquí cabe analizar algo que él no nombra ahí, que fue quien sacó a Fidel de Colombia cuando el Bogotazo, y fue Grau San Martín, que era el presidente de Cuba, que también era homosexual, pero eso él no lo dice ahí. Es verdad que los homosexuales son muy organizados, pero no creo que lleguen a estas cosas de querer destrozar un país. Eso es algo, y más sabiendo que es un sistema que a ellos los reprime. No, hombre, que este tipo estuviera ahí, lo han querido coger de mono, de conejillo de India, de chivo expiatorio, para culparlo de algo, porque este hombre no estuvo con Hitler, no estuvo con Stalin, no estuvo con Lenin, y toda esa gente de Estados Unidos fueron los que pusieron. Incluso Lenin conoció en Suiza, cuando era un chiquillo, a Allen Dulles, que fue posteriormente uno de los tipos más macabros de los Estados Unidos y jefe de la agencia de indigencia de los esclavos unidos. Es bueno ver cómo este tipo se mete los goles en propia puerta, pero goles que nos están metiendo a nuestra ingenuidad, que no queremos captar cosas tan sencillas. Pero claro, no las podemos captar si no las sabemos, si no las hemos visto, si no las hemos escuchado en otros sitios, como ocurre en los desprogramas que aquí pueden buscar en Terreno de Nadie. Ok. Sí, sí. ¿Y entonces qué traman ellos para ponerlo a él en el poder? Porque este grupo de americanos, 7 americanos, ajá,
pertenecían a una organización que se llama Comunismo Internacional. Así. Y traicionaron a este país y a Cuba. Olvídense de Cuba ahora y de los políticos de Cuba. Este es el eje de todo esto. Hace un mes, unos investigadores... Perdóname que te interrumpa. Eisenhower, el presidente, no sabía que tenía hermanos, no se enteraba de esto. Te voy a decir por qué. Ahora, fíjense cómo él dice, esta es la mejor jugadita ahí de lo que es la psicología inversa. Como que esa gente traicionaron a Cuba y a los Estados Unidos. Los Estados Unidos no los traicionaron. Los Estados Unidos fueron los que nos traicionaron a nosotros. Todavía en esto que él está hablando ahí, no había ocurrido lo de Bahía de Cochinos, que es la prueba más fiable, más viva de lo que es una traición. Usted se está refiriendo a tiempos anteriores. ¿Por qué? Si los Estados Unidos adoraban a Cuba y querían acabar con el comunismo en Cuba, permitieron la traición en Bahía de Cochinos. Eso él no lo dice ahí, y ya este tipo estaba fuera de escena, ya supuestamente había cumplido su misión. Es alucinante cómo ocurre este juego con nosotros. Es decir, y entonces los Estados Unidos en eso sí son especialistas, en quedar como ingenuos, como los que no saben qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, y luego pues nos llevamos la sorpresa. No, hombre, no. Reitero, analicen todo lo que se hizo en los países del este. ¿Para qué fue la Primera Guerra Mundial? Pues para crear la Unión Soviética, que estaba ya en los proyectos, ¿no? Primero la bolchevique y después un poco más adelante ya pues y luego para darle campo a la Unión Soviética. ¿Con quién Stalin conquistó a los países llamados países del este? Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la Alemania esta oriental, Bulgaria. ¿Con qué fue? Pues precisamente con los Estados Unidos y los ingleses. Eso. Ahora oímos la frase de Winston Churchill, que el comunismo es no sé qué. La frase está preciosa, pero él también lo puso. Y el que quiera que se pregunte por qué están en la foto en la conferencia de Yalta. Lo que luego, claro, ellos saben cómo desviar las cosas para que parezca que entre ellos hubo un punto de inflexión, que no se entendieron y las cosas se quedaron puestas. Por eso mataron al general Patton, porque quería saber qué fue lo que fue a hacer él en la Segunda Guerra Mundial, porque no le cuadraba lo que estaba ocurriendo allí. Así funcionan esta gente. Estas personas estaban comunicados ya con Rusia y todo, sí, planeándolo todo. Sí, sí. Rusia intentó lograr a Cuba en el año 1925, ajá, mandando a Cuba un polaco que todos los cubanos creen que se llama, todos los cubanos, Fabio Grobar, ajá, se llamaba Otto Meil. No tuvo ningún triunfo en ese momento, y más tarde, cuando el Bogotazo, que la gente no le da la importancia que tiene, ajá, eso fue en el 1948. Fidel Castro fue como representante de Perón. Ahora, mi pregunta porque ahora mismo yo me siento un poco confundido. Sí. ¿Sabía Fidel Castro de todos estos planes por parte de este señor para que el comunismo llegara a Cuba? No, él sabía que lo iban a apoyar del Departamento de Estado. Ajá. ¿Y cuándo le dicen que tiene que llevar el comunismo a Cuba? No es que tiene que llevar. Por ejemplo, ajá, mira, este señor lo van poniendo de posición en posición hasta que logra ser jefe del Buró del Caribe. Él fue el que le suspendió el embarque de armas a Batista, fue el que ordenó que Heber Matthews del New York Times fuera a Cuba y se retratara con Fidel para provocar con la prensa de este país que Fidel era el nuevo Robin Hood que hacía falta en Cuba. Era toda una estrategia que tenía. Sí. Aquí vuelve otra vez la historieta del polaquito. En el año que este hombre nombra, el polaquito tenía 20 años. Imagínense ustedes un chiquillo de 20 años que llegue de Rusia, en este caso de Rusia, aunque era polaco, no, a Cuba, a tratar de poner el comunismo en primer lugar, y que vivió en Cuba. Eso sí es cierto. En primer lugar porque ellos no lo reprimieron, eso había que verlo, pero ya había que ver por qué Batista le había permitido más adelante
la embajada a los soviéticos, y había legalizado al Partido Comunista. Incluso la misma hija de Mella, de Julio Antonio Mella, Natacha creo que se llama, que vive en La Yuma, le ha confesado a un amigo mío, creo que ella está viva todavía, que si a Mella no lo matan en México y hubiera regresado a Cuba, Fidel lo hubiera fusilado. ¿Por qué? Porque estas cosas no se podían saber así como así. Esto del polaco es otra de las cosas que a los cubanos les fascina, para creer que los soviéticos pusieron el comunismo en Cuba delante de las narices de los Estados Unidos, que ahí el clásico cipayo que adora a los Estados Unidos se está dando una puñalada, porque cuando tú dices, tú reconoces que le pusieron el comunismo en la cara a los Estados Unidos, incluso teniendo la base naval de Guantánamo, estás demostrando que en ese país que tú adoras hay una ineficacia tremenda. Estás poniendo como ingenua a la Agencia Central de Inteligencia, pero la mayor prueba de que quien puso el comunismo en Cuba, quien lo hizo llegar hasta Cuba, fue Estados Unidos, es quien le puso combustible al Granma en el camino, en un trayecto enorme, un barco pequeñito, lleno de hombres, con armamento pesado, plomo, lógicamente. ¿Cómo llega ese barco a Cuba? Cuando hizo un recorrido que serían casi 2 veces la vuelta a Cuba. Y va por el oriente de Cuba, donde mismo estaba la base naval de Guantánamo, que si en realidad estuvieran huyendo de los Estados Unidos y no hubiera complot con los Estados Unidos, se hubieran quedado en Pinar del Río o en el Escambray, que es más propicio para una guerra desde el punto de vista militar, si queremos verlo así. Pero no, el Granma llegó y aparcó ahí cerquita de la base naval de Guantánamo, porque ahí Fidel tenía su feudo, ahí Fidel tenía todo garantizado, y al norte de esa parte tenía a la Yuna y Fruit en Holguín, en la zona de donde a él lo criaron un poquito. Es decir, estaba protegido por el sur y por el norte. Y esa es la razón por la que Fidel fue a parar allí. Y en eso no tiene nada que ver el Whelan porque este tipo era un mentecato más. Que ocupara un cargo porque se lo dieron, porque había influencia o porque el otro le quería meter mano. Todo eso es posible en esta vida. Pero de ahí a que este hombre fuera el que dirigiera todas estas cosas, desinformando. No, señores, Whelan lo que hacía era darle dinero a Fidel. Darle dinero a Fidel para que Fidel hiciera lo que le diera la gana en este mundo, y ese dinero llegaba del Departamento de Estado. Y el polaco este no pintó nada en este cuento. Este polaco fue el mono que cogieron luego para poner una cara visible y que no quedaran los Estados Unidos como los implicados en estas cosas. Incluso a este Whelan luego lo mandan de embajador bien lejos, que es uno de los trucos que esta gente utiliza, aplicados también por Fidel, porque Fidel fue alumno. Toda esa gente son alumnos de la misma escuela. Fidel donde menos estuvo fue en la universidad. Iba para hacer el paripé de vez en cuando, pero fue donde menos estuvo. Incluso una de las grandes pruebas de que Fidel se puso el Alejandro después de la revolución es su título universitario. Y otras fotos que hay de él con solamente Fidel. Eso es bueno que quede claro. Pero esto es lo que le encanta al cipayo clásico, que quiere que los Estados Unidos no tengan culpa de nada. Que no hay bloqueo, que no hay un pueblo asfixiado, ni nada de eso, sino que hemos dado los motivos para eso. Claro, porque ellos están salvados ya comiendo comida contaminada, pero comen, se llenan la barriga y se acuestan sin esa preocupación. Eso es indignante, que los cubanos, que muchos cubanos adoren más al país que aplasta a su familia que donde está su familia aplastada. Y lo dije mal, a la corporación. Estados Unidos no es un país. Estados Unidos es una corporación militar, de espionaje, no es nación. Busque lo que significa nación y verá que eso no es nación. Es un territorio robado a los nativos, no tiene idioma, no tiene dinero soberano, no tiene religión,
no es un país. Por mucho que se esmeren, no viven en un país, su país es Cuba, pero no quieren verlo. Y entonces se alegran de todas estas estupideces para culpar a otro, a un pobre polaco, que no sé si era polaco o qué, de la desgracia nuestra. Y todo eso son manipulaciones. Y eso es como creer que Díaz-Canel es el presidente de Cuba. Díaz-Canel pudiera salvar a Cuba si quisiera, pero para eso hace falta dignidad, y lo otro es saber cómo, y luego tener valor, porque se enfrentaría a un monstruo, que a lo mejor no, pero él no lo sabe, él no sabe cómo hacerlo. Por cierto, un día de esto le quiero dedicar unas palabras, a ver si le llegan y si las acata, y quiere hacer algo, pues de modestia aparte, yo no me considero un tipo inteligente ni nada de eso, sí un tipo con mucha experiencia, porque he vivido mucho, he estado en muchas partes, para ver las cosas que a otros les puede resultar complicado verlas. Ahora, ¿cuándo le dicen a Fidel Castro que él tenía que volverse comunista? ¿O lo sabía antes? No volverse. Fidel nunca estuvo afiliado al partido. Raúl Castro sí es graduado de la Escuela Anticol de Praga de terrorismo y sabotaje. ¿Ah, sí? Desde antes del Moncada. Ok, pero ¿cuándo enteran a Fidel? Porque Fidel sabe que del Departamento de Estado lo van a ayudar. Inclusive nosotros sabemos que de la base de Guantánamo fueron armas para la sierra. ¿También? También. Eso que dice este tipo, de que Raúl Castro, antes del Moncada, ya había sido entrenado en Praga para terrorismo y sabotaje, todo eso es mentira. Eso, empezando porque Raúl era demasiado jovencito en ese momento para estar metido en determinada escuela. Y Raúl era un tipo sin ninguna preparación en este mundo. Ni siquiera fue el verdadero jefe de las Fuerzas Armadas cubanas. Que el verdadero jefe de las Fuerzas Armadas cubanas fue preparado en los Estados Unidos, que fue el Gallego Fernández, que después la careta era el ministro de Educación, igual que Barbarroja, que fue de los fundadores del G2, que curiosamente el G2 se funda en el 57, porque fue como un traspaso de los hombres de Batista al cuerpo de Fidel. Además, esa G y 2, eso puede tener que ver con la segunda masonería, o la Gestapo segunda. Aquí hay muchas cosas ocultas que viene bien discernir sobre las mismas. Y eso de Raúl no me lo creo. Son cosas que se hacen para desviar. Y como uno sabe que Raúl es un sanguinario, además no se conoce ningún sabotaje ni nada en lo que haya participado Raúl. Raúl se metió en el Moncada y fue a ocupar un sitio concretamente desde el cual no podía ni disparar porque había un muro que era más alto que él. Así que, señores, este tipo lo que nos ha metido un gran cuento que parece que se lo hizo un hada para entretener a la masa acéfala caribeña. Entonces Fidel Castro, cuando coge el poder, ya sabe que él tenía que tirarse hacia el lado comunista. Mira, esta es la mayor prueba. Ajá. Este señor que está aquí, Ajá. era un sargento escribiente de la embajada cubana en Washington. Ya están construidas en Cuba las bases para cohetes soviéticos. Eso lo está diciendo en el 59. Ajá. En el 59. Este señor se llama porque está cambiado tu nombre. William, este se llama Guillermo. Bueno, él se ponía otro nombre, pero su verdadero nombre es Ángel Saavedra. Esta historia me la tienes que seguir contando otro día porque en un programa solamente no me da para que nos hagan todas las preguntas que ustedes quieran al respecto. Esto es lo más importante para que todo el mundo tenga la impresión, los de aquí, los de afuera. Esta es la primera orden de Ramiro Valdés, ordenándole a este señor que nos investigara, a ti y a mí, a todos los que estamos aquí. Él nombra a otro señor, verdaderamente nunca había oído hablar de ese tipo, pero que se supone, por lo que él dice ahí, que ese hombre está en los Estados Unidos. Eso que él dice ahí, de que ya están construidas las bases en Cuba desde el 59, eso puede ser cierto, porque esta gente siempre te mete en algo que puede ser verdad. Pero, por lo que dice, este señor vive en los Estados Unidos, que cambió de nombre, es decir, que él lo sabe. ¿Y por qué si él sabe que ese señor está en los Estados Unidos y cambió de nombre?
¿Por qué no lo denuncia? Porque ese señor es un espía en los Estados Unidos. Y ahora viene el remate con lo que va a decir ahora sobre ese tipo. Pero en este remate viene algo muy importante, que es exaltar la figura de Ramiro Valdés. Es decir, como para que nosotros sepamos que estamos perseguidos donde quiera que nos metamos, porque lo que está haciendo él ahí es apología del sistema represivo cubano. El coronel Roger Rojas Lavernia, una información increíble, caballeros. La tenemos que continuar porque hay que ir. Yo me he quedado asombrado realmente. Fíjense al final, cuando el tipo este, el que tiene el gato echado en la cabeza, sale huyendo del escenario porque no quiere que le hablen más de estas cosas, porque toda esta gente tiene pánico a este tipo de labor, es decir, y eso que es una verdad incompleta, donde hay doble mentira, que es lo que esta gente tiene bien estudiado, que en la verdad incompleta se halla la doble mentira. ¿Cuál es la verdad? Que los Estados Unidos pusieron el comunismo en Cuba, pero es una verdad contada a medias, es decir, está lleno de baches el camino para llegar hacia la verdadera verdad, y valga la redundancia. El presentador sale huyendo rápidamente porque ya no le interesa que se hable más de esto. De hecho, antes de terminar la entrevista ya lo está cortando, porque tiene que tener miedo a lo que le pueda ocurrir por hacer este tipo de entrevista. Y eso que en la entrevista el culpable queda como Whelan y el polaco, que eso es el delirio del sipario clásico con un poquito de escuela, de culpar a esos dos elementos de la desgracia de Cuba. Ni siquiera se fijan en que este hombre menciona al hermano más querido de Eisenhower, que fue el que puso el comunismo en Cuba con los hermanos Dulles y Nixon. Y por encima de todo está resaltando la figura de Ramiro Valdés. ¿Qué necesidad tiene Ramiro Valdés? Si Ramiro Valdés era amigo de Obama, también era masón. ¿Qué necesidad tiene de investigar a todo mentecato que está metido allí viendo el programa? Son cosas que son para niños, pero los niños las creen. Sin embargo, no resalta ahí cómo sacaron a Fidel del Bogotazo. Es verdad que fue un acontecimiento muy importante. Incluso en el programa anterior, desprograma anterior, no lo aclaré, pero Fidel, para mí, fue captado desde el año 47. Es decir, cuando la agencia transforma su nombre de Oficina de Servicios Estratégicos, creo que era el nombre, a Agencia Central de Indigencia, en ese momento ya Fidel estaba captado. Lo otro, aquí cuando en el 48 en casa del doctor Lazo se reúnen, como bien explicaba en el programa anterior, palabras de Ramón Conte, allí lo que ocurre es un encuentro con Fidel, pues seguramente para darle la misión del Bogotazo, que era donde lo iban a probar, que era el día 9 de abril del 48, que es el año en que comienza la desgracia de América. Incluso aquel mismo año, en octubre, se casó Fidel con la hija de Díaz Balart y recibió regalos de Batista, de Nixon. Todas estas cosas, nosotros somos niños, es decir, no vemos, queremos no verlas, es una necesidad del cerebro humano de no verlas. Porque si las ves, entonces tienes que actuar, y la gente no quiere actuar, la gente lo que quiere es comodidad, y no importa lo que pase para los niños. Y actuar no quiere decir armarte y enfrentarte a nadie, eso sería lo peor que se pudiera hacer, es actuar con la cabeza y con los pies, curiosamente. Este tipo tuvo en las manos una de las oportunidades más grandes de cepillar a Camilo Cienfuegos. Sé que Camilo Cienfuegos es querido por muchos cubanos, pero Camilo es un culpable más, porque permitió cosas graves en la Sierra Maestra, incluso al triunfo de la revolución, permitió fusilamientos, aunque también es cierto que no estaba contento con lo que estaba ocurriendo. Pero este tipo estaba en Yaguajay cuando Camilo Cienfuegos venía llegando a Yaguajay y salió huyendo con 400 hombres y
buen armamento. Es decir, que él pudo barrer a Camilo en Yaguajay. Sin embargo, se lo dejó ahí al chino Avon Lee, que fue el que se enfrentó a Camilo, que se lo puso muy difícil a Camilo, que terminó rendido por la fetidez de los caballos que mataron más de 50 y también muertos dentro del cuartel, que es uno de los actos más heroicos de la historia de Cuba, que se le debe atribuir a un chino cubano, curiosamente, ¿no? Este tipo, sobre pretexto de que tenía una hernia, se fue huyendo de allí y dejó a aquella gente enredadita. ¿Por qué? Porque esa era la misión de ellos, de poner el comunismo en Cuba. Porque un militar de honor no hace eso. Se queda allí, se prende como si está en una cama acostado, diciéndole a los hombres lo que tienen que hacer. Además, Camilo no tenía más hombres que la cantidad que él se llevó de Yaguajay. Estas son las cositas que a este servidor les encanta buscar, les encanta ver, para que vean que la historia de Cuba no es la que nos contaron, que la historia de Cuba está repleta de mentiras y de falsos héroes, porque este tipo está haciéndose el héroe, el que lo sabe todo. Pero ¿por qué no hiciste nada, cabrón? Y nos dejaste allí todo el basurero para que los que íbamos a nacer tuviéramos que tragarnos todos los cables que nos vendieron y nos metieron por la cabeza. Son las cositas que debemos analizar, hermanos míos. Pues amigos míos, viendo este video, que sinceramente lo he mirado varias veces porque es como un libro para leerlo entre líneas, incluso un video tan pequeño de este coronel, para todo lo que da, es tanta la enjundia que hay en el mismo, y más cuando uno se pone a buscar datos sobre este hombre, es para comprobar que está uno ante un gran instrumento de desinformación. Gracias a este video es que tanto cipayo y tanta gente que huyó como el coronel quiera entender que los Estados Unidos no tienen culpa de la desgracia de Cuba. Es decir, que la culpa la tuvo el Whelan, por encima de Rockefeller y toda esa gente, que supuestamente Rockefeller fue expropiado en Cuba y luego Rockefeller era amigo de Fidel. ¿Cómo podemos creer, cómo podemos ser tan ingenuos para creer que ese tipo logró pasar por encima de toda esa gente, desviando la información, incluso teniendo el presidente de los Estados Unidos un hermano junto con él en estas cosas? ¿Cómo podemos tragarnos los cubanos semejantes cables? Pero la cosa no queda ahí. Aquí hay mucho más todavía. Esto daba para otro video, pero no quisiera desconectar el uno del otro. Esto es una invitación a rastrear un poco más sobre estas cosas. Él ahí no nombra a la CIA para decir que Fidel Castro fue captado por esta gente. Sin embargo, en el Bogotazo, algo que él nombra como algo muy grande, sí estaban presentes miembros de la CIA y del FBI. Por eso es bueno ver el video anterior. Sí estaban presentes en el Bogotazo. Incluso él fue jefe el segundo del BRAC en Cuba. Ya dije lo que era el BRAC, Buró. Al comenzar la palabra buró, estamos hablando de una filial, una sucursal del FBI, que el FBI también vivía obsesionado en los Estados Unidos con la represión a los comunistas. Pero tengamos en cuenta que el movimiento 26 de julio nace el día que cumple años la CIA y el FBI. Es decir, que es un homenaje. Y si alguien lo va a buscar en internet, que lo busque bien, porque se puede equivocar con el momento en que verdaderamente cumple años la CIA. Quien manda a Matthews, el periodista del New York Times, a Cuba, y a 20 periodistas más, es el Departamento de Estado. Incluso el embajador Smith, cuando llega a Cuba, llegó ya asombrado porque el Departamento de Estado, en lugar de decirle que pidiera información sobre la situación de Cuba al embajador que salía, pues se la tenía que pedir
al periodista, algo que para Smith era irrisorio, ¿no? Algo que no tiene lógica ninguna. Fíjense que 20 periodistas subieron a la Sierra Maestra para hacerle propaganda a Fidel Castro. Es decir, 20 periodistas sabían dónde estaba Fidel Castro y no lo sabía el BRAC, ni Batista tampoco. He tratado de investigar, pero no logro por ninguna parte hallar cómo este tipo llegó a los Estados Unidos. Porque este tipo llega allí con un ejército, habiendo sido miembro de un ejército derrotado. Es muy raro que no lo fusilaran en caso de que Fidel lo haya cogido. Y no sé si forma parte de los aviones de Batista que les tocó ir para los Estados Unidos, porque él incluso en la actualidad está muerto, pero siguió defendiendo siempre a Batista, siguió hablando de Batista, las mentiras que nos han contado de Batista, del niño humilde y de todas esas cosas. Solo en algunas se refiere a un padrino de Batista, pero no dice quién era el verdadero padrino de Batista, no padrino de la iglesia, sino el gran capo de la United Fruit, Palmer, que fue el tipo que se encargó de Batista desde muy niño. Del colombiano, Batista le hizo la gran trampa del mundo a su ejército, donde estaba este hombre, que los mandó para los Estados Unidos sin dinero. Él no le avisó que aquel día se iban de Cuba. Los montó en aviones y los mandó para los Estados Unidos sin dinero para que no se pudieran organizar. Es curioso que este tipo haya logrado vivir del cuento toda su vida, según he visto en lo que me ha dado por buscar, como cuando la mayoría de los militares de Batista, en primer lugar muchos fueron engañados para que regresaran a Cuba y Fidel los fusilara, porque sabían muchas cosas que no se podían saber, que sí la sabía este tipo como miembro del BRAC. Batista también mandó por delante a muchos hombres del BRAC para trabajar para Fidel Castro dentro de los Estados Unidos. Esa es una de las razones por las que el exilio cubano solamente ha sido confundido y nunca se ha podido unir, porque están en la casa de la trampa y encima amenazados y acosados, porque de ahí la mayoría no tenía para dónde coger. Hoy en día tal vez, es decir, que este tipo, y que me perdone cualquier familiar de él que pueda haber, es un tipo que no tiene vergüenza. Un militar que huye solamente puede huir sabiendo que va a regresar, que se va a preparar para regresar, pero no huir para siempre. Tuvo la oportunidad de regresar con la invasión de Bahía de Cochinos, aunque fuera traicionada, pero la oportunidad la tenía. Tuvo la oportunidad de organizar otra, pero no podía porque los Estados Unidos no permiten que se haga nada contra su revolución cubana. Incluso cuando habla de la relación de Whelan con Wells en el año 33, señores, en ese momento Fidel tenía como 7 años, si es que sé contar, porque Fidel nació en el 26. Lo que no cuenta es que Fidel ya cuando era un jovencito se lo llevan para La Habana, desde Oriente, y nadie sabe cómo fue a parar a La Habana, pero su familia era amiga de Batista, su supuesta familia. Y lo que sí es cierto es que Fidel era un jesuita, luego masón, y que pasaría a formar parte de los elegidos, aunque fue el que dio la talla y con sobresaliente. Que Batista también era masón, y una de las cosas que hace pensar que Batista estimaba a los jesuitas es que su hijo más emblemático, que en paz descanse, en una entrevista dice que él fue jesuita, es decir, el muchacho estudió en colegios de jesuitas. Si a mí un jesuita me hace una jugada como la que supuestamente Fidel le hizo a Batista, un hijo mío no puede estudiar donde mismo estudió ese tipo, porque ahí hay tomate, cuate. Sinceramente, por más que miro las cosas de este tipo, que lo había visto hacía tiempo, pero nunca me había centrado en esto, creo que estamos en la presencia de un verdadero agente por su trayectoria, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. E incluso leyendo, he sabido que el tipo sabía que a Fran País lo iban a cazar. La gente está confundida con Fran País. Fran País no murió el 30 de noviembre cuando venía el Granma. Fran País murió después, posteriormente,
en julio, a los 7 u 8 meses después, y precisamente porque Fidel lo mandó para el llano para que lo pescaran a través de Vilma Espín, porque Vilma Espín vivía locamente enamorada de Frank, y Vilma Espín tenía la misión de que casaran a Frank País. ¿Quién estaba detrás de Frank País si no era el BRAC? Porque todos los teléfonos de Santiago de Cuba estaban pinchados, sobre todo el de donde ella llamara que saliera Frank, lo iban a saber, y asimismo minutos después acribillaron a Frank. Él habla de eso, de que Vilma sabía eso. ¿Cómo él sabía que Vilma lo sabía? ¿Y por qué? Si se entendía que Frank País era enemigo de Fidel, lo matan. Todo eso ellos lo controlaban, porque precisamente Frank País era un peligro, era una sombra que a Fidel no le interesaba tener vivo. Cómo esta gente se encargó de matar a todos los verdaderos revolucionarios que no le iban a servir a Fidel Castro en el futuro. En aquello que Fidel llamaba el futuro luminoso de la patria, pues Fidel era un Illuminati, que en realidad era el futuro oscuro de la patria, creado por elementos como este. Sé que se me van a querer tirar al cuello unos cuantos intelectualoides, defensores de todos los animales estos que en el exilio se dedicaron a chupar cámara, pero no me tiene por qué importar. Si lo van a hacer, que sean coherentes y que desmientan lo que aquí se está diciendo, porque además lo que manda es la realidad. Los hechos son los que mandan en todo esto. En ningún momento Fidel dijo que era socialista. Al contrario, dijo, y lo dijo ahí en su inglés de Tony Seboy, que él no era comunista, que la revolución no era comunista. Fidel declaró el carácter socialista de la revolución cuando le hicieron los bombardeos a los aeropuertos de San Antonio de los Baños y Antonio Maceo. Ese día Fidel declara el carácter socialista de la revolución en el entierro de las víctimas, que curiosamente, si están tirando bombas desde el cielo, ¿por qué no se las tiraron en la puerta del cementerio donde estaba Fidel? Porque Fidel era su protegido. Pero al declarar Fidel ahí el carácter socialista de la revolución, y a sabiendas de que al otro día venía la invasión por Playa Girón, ya los cubanos en Playa Girón estaban defendiendo el socialismo. Ahí radica el gran truco. Y ya cuando esto ocurre, ya supuestamente Whelan había puesto a Fidel, y Fidel nunca había dicho que era socialista, que se sabía lo que se iba a hacer en Cuba, pero Fidel no fue socialista. Fidel fue un Illuminati, una pieza muy importante, un rey. Fidel fue un rey sembrado en Cuba, por eso reinó y se murió de viejo cuando le tocó, hizo lo que le dio la gana, y aún hoy en día en escuelas en los Estados Unidos lo estudian como el ejemplo a seguir, por orden de Rockefeller, el mismo que él expropió en Cuba. Porque claro, sí, yo te expropio aquí, pero lo que te voy a dar es una barbaridad de dinero en todas partes del mundo, protegiendo tu petróleo con las tropas cubanas y haciendo polvo a Venezuela, que es el país más rico del mundo, entre otras cosas. También él habla aquí de que Whelan es el culpable de que a Batista se le negaran las armas. Esto es una de las estupideces más grandes que no que se puedan decir. El que las diga, la dice para manipular, pero que uno pueda creer. Es decir, que uno escucha esto y uno se cree que Batista tenía al ejército desarmado. ¿Cómo puede haber un ejército de 70.000 hombres sin que cada hombre tenga como mínimo una pistola? Eso es imposible. Más la policía. Bueno, en esos 70.000 podemos contar a la policía también. Pero este mismo hombre, cuando sale huyendo de Yaguajay, fíjense qué bien preparado lo tenían todo. Que el chino Abón lo mandan para Yaguajay precisamente porque estaba en Oriente. Y como ellos lo saben todo, sabían que el chino le podía complicar la jugada a Fidel. Y entonces lo mandan para Yaguajay. Y este se va de Yaguajay sobre pretexto de que tenía una hernia. Pero el que tenía la hernia era él. ¿Por qué se llevó con él a 400 hombres? Que se los podía dejar allí para que barrieran a Camilo. Y por si fuera poco,
esos 400 hombres que se llevó, con los cuales también se llevó armamento pesado, que incluía 3 ametralladoras, 3 lanzacohetes y 2 morteros. Con eso era más que suficiente para barrer a Camilo Cienfuegos y a todos los hambrientos que venían con él caminando desde Oriente. Que no era caminando, esa gente venía de fiesta en fiesta, porque estos mismos militares ya le habían limpiado el camino. Incluso en Camagüey estaban esperando a Camilo, bien esperadito, y Batista dio la orden de que se retiraran de allí los militares que estaban esperando a Camilo en Camagüey para pelarlo. Todo esto estaba programado. Todo esto y todas estas cosas las sabía Camilo. Por eso también es una de las razones que a Camilo hay que matarlo, porque sabía muchas cosas. Y dentro de los malos, pues, era un bueno, ¿sabes? Para mí no, pero para muchos. Pero sí sabía muchas cosas. Y ese tipo de gente no interesaba. Aparte de ser habanero, que a Fidel no le gustaban los habaneros. Ni La Habana tampoco, por eso está como está. Por orden de los Estados Unidos, que quería La Habana en la Florida y mucho más. No han conseguido una Florida más linda que La Habana, porque eso es cutre, eso, el que vea eso bonito, tiene que tener un mal gusto del carajo, pero sé que la mayoría de la gente tiene mal gusto porque a la gente le gusta el cemento y no ven lo que era verdaderamente La Habana. Algo que a los Estados Unidos tuvieron misión de romper donde quiera en el mundo que existiera algo español. También España tiene culpa en todo esto. Pero son detalles importantes que, aunque no tengan nada que ver con esto, la emoción me inspira a decirlo. Incluso cuando él dice que Raúl Castro fue captado en Praga, esto lo digo porque, aunque lo repita, cuando él dice que Raúl Castro fue captado en Praga, ya con eso tendríamos para analizar y qué del hermano mayor. Con eso ya es para entender que los Castros estaban captados desde niños. Y es que es así. Lo que pasa es que él lo dice queriendo como separar una cosa de la otra, y él mismo se está metiendo el gol en propia puerta. Aquí estamos ante una pequeñita entrevista que ha dado para tanto de un agente de Batista, y si no lo fuera directamente de Fidel, lo ha sido por omisión, porque no ha hecho otra cosa en este video que defender a la revolución cubana, queriendo defender a los Estados Unidos, queriéndole quitar culpa a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no es que tengan la culpa, es que la revolución es de ellos, es una orden que ellos recibieron. Esa es la misión de los Estados Unidos, poner el comunismo, incluso se lo están poniendo ellos mismos, y esa es su misión. Y bien, amigos, ya para no cansarles más, los que manipulan al mundo no se equivocan. Por eso no son visibles sus errores, y nosotros estamos en la obligación de sacarlos a la luz. Los comunistas del mundo odiaban a Fidel por creer que Fidel era enemigo de los Estados Unidos. Quitar a Fidel la cara de comunista y ponerle la del mejor agente de la CIA significa la mejor manera de abofetear la cara de cualquier comunista. Y no olviden una cosita, que es más fácil reparar a Cuba que evitar que pongan el comunismo en los Estados Unidos. De hecho, ya lo tienen puesto. Y Whelan hace muchos años que está muerto. Y eso solo lo pudieran evitar, por increíble que parezca, si Cuba se repara. Pero para eso hace falta dignidad, sobre todo en el exilio cubano, que es el respeto que uno siente por sí mismo. Pronto hay allí elecciones y se pelearán los exiliados por demócratas y republicanos por creer basuras como esta que acaba de decir el coronel en el video. No quieren entender lo que hicieron los republicanos poniendo el comunismo y luego los demócratas reafirmándolo en Girón. Puedo creer cualquier cosa
del cubano que no crea que de Fidel se puede creer cualquier cosa. Señores míos, amigos y enemigos, muchas gracias.